Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora. El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Miguel. Y yo soy Gemma. Y volvemos una vez más al world building. Esta vez vamos a hablar otra vez de culturas. Vamos a hablar de cómo adaptar una. Vamos a hablar de también el proceso creativo que siguió Gemma en sus novelas, en Arena Roja en particular, pero en todo lo que haya escrito. Y vamos a estar hablando un ratillo de esto, porque además Gemma también, que nos lo ha ido contando, que bueno, le gusta viajar y le gustan las culturas, ¿no? Y bueno, pues tenemos ganas de que nos cuentes un poquito cómo, qué te has inspirado, cuál es tu proceso y bueno, y preséntate un poquito para la gente que no te conozca. Pues sí, bueno, yo soy Gemma Bonnín, tengo varias novelas de corte juvenil, género fantástico, ciencia ficción y nada, bueno, en particular tiro mucho de cosas que existen. Por ejemplo, tengo una novela de hadas que se nutre mucho de la tradición europea y del folclore europeo que tiene que ver con los cuentos de hadas. Tengo una biología de ciencia ficción futurista o biología futurista que se nutre mucho de la antigua Roma y cosas así, porque la verdad es que a mí eso es lo que me llama la atención. Aparte de eso, también traduzco novelas de Star Wars, que Star Wars es un universo de ficción del que, bueno, lo quiera yo o no, he recibido muchísimas influencias y además es muy complejo. Es que eso es así, o sea, eso no es decisión mía. Yo estoy súper influida por Star Wars porque me gusta mucho desde pequeñita y en los últimos años he estado muy, muy metida por trabajo y porque, jolín, desde la propia compañía nos han dado mucho material, entonces siempre hay ahí un poquito la huella, ¿no?, de Star Wars, pero bueno, hay otras cosas que también me gustan mucho. La verdad es que yo me nutro mucho de las cosas que me gustan, se nota un montón, quien me conoce y sabe qué es lo que me gusta y qué es lo que me interesa, es capaz de identificarlo de forma relativamente sencilla en mi obra y ya, no, o sea, no lo disimulo, es verdad que a mí las cosas que me gustan me marcan y se nota en lo que hago. Las cosas por delante, ¿no? ¿Qué? Las cosas por delante, vamos. Sí, yo, es que es lo que hay, ¿para qué vamos a disimularlo? Es que así funciono. Entonces, sí, y yo creo que, no sé, es muy, a ver, yo es que mi primera novela la publiqué con 17 años, entonces, jolín, es que a esa edad todo te marca un montón y sí. Realmente, si no fuera porque me nutría de ejemplos de autoras que yo leía muchísimo más curtidas y con muchísimos recurridos, si no fuera porque me fijaba mucho en cómo se hacían las cosas y por las cosas que me gustaban y tal, yo no habría sido capaz de sacar adelante una novela que acabara publicada, seguramente. Entonces creo que es, no sé, creo que es muy, muy lógico reconocer qué cosas que nos sirven para trabajar en nuestras propias creaciones, porque, jolín, tenemos la suerte de vivir ahora en una época en la que tenemos acceso a tantísimas obras, a tantísimos productos, todos de índole artística, que es que sería absurdo no aprovecharlo y no, claro, no dejarte, no sé, adiestrar un poco por esas cosas. Así que sí, yo lo hago mucho y no pretendo, o sea, no pretendo dejar de hacerlo porque es lo que me sirve, lo que me gusta. Y ya te digo, en mis novelas y eso, pues se nota bastante. Sí. Está bien esto que nos dices porque hay veces que mucha gente te como pregunta a los que escribimos, oye, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cuál es lo que haces? Tal. Y hay muchos que es verdad que nos sale todo de una forma natural de las cosas que nos apasionan, ¿no? Y que nos dejamos llevar por ellas y a veces no nos supone, a veces sí, obviamente, porque cuando queremos salir de la zona de confort y eso, que ya hablaremos de eso, pero a veces pues la clave está en lo que te gusta y ya está, y con eso tiras para adelante. A veces no hay que complicar mucho, ¿no? Yo creo que además hay una cosa importante que es que tú eres autoconsciente de ello, porque hay gente que no se da cuenta de sus influencias que son súper claras. A mí me pasa también, o sea, de hecho a mí también Star Wars me flipa. Hasta cierto punto notas un poco ese modo viaje del héroe Luke Skywalker que va entrando por ahí a veces, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Por ejemplo, Brandon Sanderson
con el Nacidos de la Bruma. No estoy descubriendo el choripán aquí a nadie, pero con la primera novela es Star Wars. O sea, es exactamente ese mismo viaje, un imperio, un rebelde que tiene un poder que tiene que descubrir, un grupo de rebeldes, el maestro que le enseña y luego palma. O sea, Claro. creo que no le haya hecho. Y es que Star Wars, a su vez, tiene elementos muy, muy típicos de, yo qué sé, el ciclo artúrico, y son elementos que también podemos encontrar en El Señor de los Anillos y en las obras ambientadas en la Tierra Media en general. O sea, hay una serie de conceptos e ideas que... Conectoras. Sí, que tienen un componente universal y que están ahí desde hace siglos, y que el ser humano y los artistas y escritores en particular siempre acuden a ello, siempre vuelven a ello, porque son fórmulas que van muy bien para contar y para hablar de la condición humana, que al final es de lo que quiere hablar todo el mundo, porque es lo que hay, es lo principal, ¿no? No, es verdad. Y además funcionan entonces, bien porque están probadas, o sea, porque por eso volvemos a ellas, ¿no? Si no, no volveríamos, está claro. Claro. Y el viaje del héroe, que es así el ciclo narrativo más arquetípico, se repite tanto y lo encontramos en tantos sitios porque es una cosa que funciona muy bien para hablar de lo que a la gente le interesa. Y tienes elementos súper repetitivos, por así decirlo. Yo qué sé, el sabio, el mentor del héroe está en todas partes. En el ciclo arquetípico es Merlín, en Star Wars es Obi-Wan, para Luke, en El Señor de los Anillos es Gandalf. O sea, es una cosa, pues eso, arquetípica, que es lo que significa esa palabra. Y no cansa porque todo depende mucho del enfoque en que se dé, de las novedades que aporte cada vez esa historia. O sea, esencialmente sí que podemos hablar de que el tema de el recorrido del héroe, el viaje del héroe, es la misma historia, entre comillas. No, es como un esqueleto y luego tú lo revistes con lo que quieres, y es lo que lo hace diferente. Y yo disfruto igual de Señor de los Anillos que de Star Wars, que del ciclo artúrico, aunque tengan esos elementos conectores y demás, pero uno tiene que ser consciente de dónde saca las cosas. Si tú, además es que el viaje del héroe es una cosa muy que te sale de forma, entre comillas, natural cuando tú te pones a pensar en una historia, porque lo has mamado tanto durante toda tu vida que, aunque no seas del todo consciente, sí que es una cosa que has ido absorbiendo y no sale 100% de ti, aunque sea tu viaje del héroe con tus personajes, tus ideas y demás. Hay unas bases que has absorbido, y yo creo que es muy útil saberlo y conocer un poco como autor dónde empieza y dónde acaba lo que nace de ti, lo que es 100% original tuyo y lo que no, porque así es mucho más fácil jugar con tus propias capacidades y tus habilidades, lo que quieres hacer, lo que no, lo que puede esperar el espectador o el lector o el público de ti, porque ese público también tiene un bagaje, ¿no? De haber consumido ese mismo tipo de ficción. Entonces, yo sí creo que hay que tener esa conciencia propia de qué recibimos de fuera, qué aceptamos, qué no, y qué viene más de dentro. Creo que es muy útil eso. Hay una cosa además que me interesa preguntarte ahora que tiramos por aquí, porque en el tema, o sea, creo que no se ha tratado mucho el tema de que por ejemplo, cuando creamos una cultura nueva, digamos, ¿no? En nuestra historia, en la historia que estemos haciendo, a este aspecto, aparte de lo que estemos buscando, por ejemplo, en Arena Roja, ¿no? Coges la antigua Roma y le das una vuelta futurista, ¿no? Europa es el tercer mundo, digamos, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto influye en este tipo de cultura no solo lo que estás buscando adaptar, que a lo mejor en este aspecto es Roma, ¿no? Sino todas estas influencias de las que estamos hablando, o incluso los viajes que tú misma has hecho a la hora de moldear esa cultura, ¿no? Sí, a ver, yo de la antigua Roma cogí una cosa, o sea, no adapté toda la cultura porque, bueno, tiene su complicación. Para terminar. A mí para la historia que quería contar me interesaba un aspecto concreto, que era el tema de los gladiadores.
Yo eso era lo que quería adaptar hacia, bueno, desde una perspectiva más futurista, porque yo quería hablar de gladiadores, o sea, mi pulsión inicial era hablar de gladiadores y yo quería hablar de eso, pero no me apetecía meterme en el berenjenal que suponía documentarme. Yo voy a ser ahora muy sincera, ¿vale? No me apetecía meterme en el berenjenal que suponía documentarme sobre la antigua Roma como para hacer una novela de carácter histórico con el rigor que ello implica necesario, o que yo pretendo que tengan mis historias. Entonces lo que yo hice fue coger ese principio, esa idea inicial de los gladiadores de la antigua Roma y trasladarla a un futuro que no existe, donde yo podría hacer lo que me diera la gana y el rigor no tenía importancia. Entonces podía tomarme yo mis licencias, ¿no? Pero yo quería hablar de eso, de los sentimientos que te asaltan o que deben de asaltar a quienes están en la arena y cuya finalidad es enfrentarse a otro ser humano para entretenimiento y ocio de un público. Yo quería experimentar y quería explorar esos sentimientos y todo el conflicto que genera esa situación, ¿no? Y luego ya, a raíz de esa necesidad de querer hablar de ello, ya creé toda la trama, incluí otros temas que inicialmente no son inherentes al conflicto que supone el tema de los gladiadores y tal. Creé los personajes, diseñé un poco el mundo. Me influyó muchísimo también los viajes que hice en esa época, porque yo Arena Roja lo escribí en 2014, si no voy mal, y entre 2012 y 2013 yo viajé un montón, pero un montón, y además a sitios como muy distintos. Sí, y entre exóticos muchos, pero otros no tanto, porque algunos viajes que hice fue Roma, Inglaterra, y no son tan exóticos para nosotros, pero sí que crearon un contraste muy fuerte con otros viajes que hice entre medias, como Hong Kong, por ejemplo, o Sri Lanka. Entonces a mí ese contraste tan fuerte entre lo que era Asia y lo que a mí me daba la sensación de que puede llegar a ser y lo que es Europa y lo que yo sé que ha sido, me ayudó un poco a perfilar el futuro que planteo en la biología. Y es que no podría haber sido de otra manera, porque para mí en ese momento era algo tan presente, tan de mi vida presente en ese momento, que dejarlo fuera no... ¿Por qué? O sea, podía aprovecharlo para hacer algo que me venía muy bien para lo que yo quería contar. Entonces me nutrí mucho de eso. Y se nota un montón. De hecho, las localizaciones que aparecen en Arena Roja son Roma, Inglaterra, Hong Kong, ¿Sri Lanka? Sri Lanka, Qatar. O sea, yo no lo escondo. ¿Es coincidencia? Es lo que había en ese momento en mi vida. Entonces, ahí está. Es verdad. O sea, yo qué sé, teniendo la opción de contar de hacer las cosas más cercanas a través de la experiencia que tú misma vives. O sea, de hecho, es un poco por donde yo estaba llegando. O sea, en el fondo tú estás creando esa cultura, estás cogiendo una serie de elementos que a ti te interesan por las razones que a ti te interesan, dejando lo que no te interesa, porque en el fondo, y esto puede que, yo qué sé, puede que la gente le sorprenda también, pero es que el hecho de coger un elemento de una cultura antigua como has sido tú, no significa que tu novela se tenga que transformar en una ficción histórica, efectivamente. Claro. Me ha gustado mucho eso que has dicho. O sea, de hecho, el mundo ¿no? de Arena Roja es más un rollo supercorporaciones y tal, ¿no? Sí. Claro, es que entonces, claro. A ver, yo no descarto hacer novela histórica. De hecho, a mí me gustaría, y es una cosa que la gente que me sigue creo que se puede anticipar a eso, porque a mí la historia me gusta mucho, pero precisamente porque me gusta mucho y me inspira mucho, no sé cómo decirlo, respeto del artista, por así decirlo, quiero saber que estoy preparada y yo quiero llegar a un punto en mi evolución como escritora en el que sepa que puedo lidiar con un proyecto histórico, de ficción histórica, con todo lo que implica, porque, a ver, siempre puedes recurrir a la historia para contar tus ficciones y para situar tus propias narrativas, pero yo sé que soy una persona yo le doy importancia al rigor. No toda la importancia del mundo, porque dentro de la novela pues prima el carácter de novela, porque no es un ensayo, al fin y al cabo, no es divulgación, no es un libro de texto, es una novela. Claro. Y los elementos literarios tienen que tener su peso y su importancia central, pero el rigor
dentro de lo que se pueda, sí que es una cosa que me gusta respetar. Yo soy consciente de que para eso hace falta muchísimo trabajo, muchísima documentación y una sensibilidad que adquieres cuando has leído mucho, cuando has reflexionado mucho sobre la historia. Y yo cuando escribí Arena Roja no tenía ese bagaje y era consciente de ello. Entonces no me lo planteé, pero sí tenía ganas de hablar de un elemento histórico en concreto, como eran los combates de gladiadores. Entonces realmente pues no fui paciente, dije, mira, me lo llevo a mi terreno, que es un mundo futurista que me voy a inventar yo, y ya está. Y al final pues yo pude contar lo que quería, ¿no? Que era pues todos esos conflictos, todas esas emociones que pueden surgir a raíz de la situación que vives si eres una persona que, pues eso, cuya misión o cuya finalidad es divertir a los demás peleándote con otra. Entonces, no creo que es un recurso que está bien, o sea, utilizar una cosa que existe del pasado y manejarla y adaptarla de la manera que a ti te sirva, siendo consciente de lo que tú eres capaz de hacer en ese momento, creo que es una buena opción. Sí, pero esto, la verdad es que lo hemos remarcado alguna vez aquí en el podcast, pero es que está muy bien remarcarlo otra vez, tal y como lo has planteado, porque es verdad que es la creatividad surge precisamente de cosas así, o sea, de viajar, de coger de aquí, de allá, de tener influencias, ¿no? Entonces, tú te tienes que estar llenando durante años, pues tú estás 2 años viajando por todo el mundo para luego decir algo, ¿no? O sea, si no te llenas, porque que hay mucha gente que habla sin tener nada que decir, ¿no? Pero bueno. Claro, no, es que Oscar Wilde decía que para escribir solo hace falta 2 cosas, tener algo que decir y decirlo. Claro. Y tienes razón, realmente la escritura nace de una pulsión, de la necesidad de querer contar algo y puede ser una cosa muy pequeña en inicio. Tú, yo qué sé, a lo mejor haces un viaje y ves una sola cosa, un monumento, lo que sea, que te impresiona un montón. Y es una sola cosa, pero a raíz de eso empiezas a pensar cómo se construyó esto, qué debió pensar la gente, porque si me ha impresionado a mí, que he visto de todo, como persona del siglo XXI que soy, ¿qué debió pensar el campesino de turno cuando lo vio en el siglo, yo qué sé, XIV? Entonces, todas esas dudas, esas inquietudes que te genera una única pregunta, al final es una cosa que puedes como ir, no sé, estirando, sacar varios hilos y crear a raíz de eso la necesidad de querer contar algo mayor que puedes convertir en una novela, en un ensayo, en lo que tú quieras. Pero Esto lo hemos hablado bastante, además, el tema de cómo viajar y cómo, bueno, estar abierto a esos estímulos, ¿no? A vivir experiencias, ayuda a moldear historias. O sea, está claro que no es indispensable, o sea, no significa que tengas que viajar por el mundo para contar una novela. Pero sí que sí que ese proceso ayuda mucho a generar ideas, porque como los estímulos son tan constantes y tan diferentes de la realidad a la que estamos acostumbrados, pues claro, estos elementos te vuelves permeable a ellos, claro, y luego, pues muchas veces, joder, llegas a casa con unas ganas de escribirlo, de anotarlo, tal. Yo me he hecho muchos cuadernos también sobre viajes que he hecho, cosas que he escrito por yo qué sé, lo que he leído y tal, ¿no? Y de hecho muchos elementos de lo que escribo ahora todavía están imbuidos de eso, ¿no? Entonces, claro, para mí es bastante... No es indispensable, evidentemente, viajar, pero sí que ayuda mucho a estimularse a la hora de que se le ocurran ideas para lo que estás escribiendo, para cosas que todavía no has empezado a escribir. Claro, es que los estímulos son esenciales para mantener viva la mente, y una mente que escribe tiene que estar viva, y con viva me refiero a que esté en funcionamiento mucho tiempo, muchas horas al día, si no todas, ¿no? Porque, a ver, yo creo que una cosa que sí es imprescindible si tú quieres escribir es leer, por ejemplo, porque eso es como carburante, es como combustible, leer, que te sirve a la hora de escribir. Consumir ficción es muy importante porque claro, si tú no consumes ficción o consumes poca, ¿cómo sabes exactamente qué es lo que te gusta, cómo te gusta? Es que si no conoces tus gustos como público, no los puedes tener claros como creador, como persona que se dedica a hacer esas cosas. Entonces, sí, hay que... Todo lo que te suponga, no sé, despertar esas inquietudes es bienvenido, porque si tienes esa tendencia que tenemos los escritores a reflexionarlo mucho todo, a querer hablar de ello, a
a intentar entender las cosas a través de nuestra escritura porque lo plasmamos de una forma más clara o más directa o le damos un enfoque, no sé, que nos hace entendernos mejor a nosotros mismos y a lo que nos rodea, pues sí que creo que todo estímulo es bien recibido y entender también por qué, o intentar preguntárselo, ¿no? ¿Por qué esto me ha llamado tanto la atención? ¿Por qué esto sí o no? No sé, conocerse mucho a uno mismo en ese sentido es súper útil a la hora luego de mirar el papel en blanco o de mirarnos a nosotros mismos en el espejo y entender qué clase de autor queremos ser, qué es lo que queremos contar, cómo, por qué. A mí eso me sirve mucho y es una serie de preguntas que me hago muy a menudo y durante mucho tiempo contestaba las mismas cosas, es decir, las respuestas eran las mismas, pero hubo un momento en el que cambiaron. O sea, hubo un momento en el que yo empecé a ser más consciente de por qué escribo. Y eso lo conseguí a raíz de estar haciéndome esas preguntas de forma frecuente. Y no solo cuando escribes, entiendo. O sea, las preguntas son preguntas que tú te has hecho probablemente a lo largo de tu vida o que Claro, las preguntas claro. van siendo más o incluso las respuestas que antes dabas a una pregunta probablemente han cambiado y ahora pues son otras y a lo mejor eso ahora también lo quieres contar, ¿no? Pero claro, que mucho de este proceso viene también de esa introspección que dices, ¿no? De ese intento que al final nos pasa como seres humanos de conocernos a nosotros mismos y de averiguar más de por qué somos como somos, ¿no? Y de compartirlo, porque escribir en el fondo no es más que eso. O sea, a uno se le ocurre muchas veces una historia simplemente porque quiere contar algo de lo que se le ha ocurrido que es interesante hablar. Sea esto una serie de sentimientos, un tema, yo qué sé, pues que ha surgido por lo que sea y porque dice, no, esto puede estar muy chulo hablar de esto y proponer este enfoque, ¿no? Sí, ya te digo, y a veces... Claro, es que muchas veces ocurre que tú, yo que sé, escribes una novela y hay algunos tópicos y demás y la gente te dice, ¡buah, pero es que esta historia se ha contado 1000 veces! O es que esto es un topicazo, o es que no sé qué. Ya, se habrá contado 1000 veces, pero es que no la he contado yo, es que no me has dejado contarla a mí. Y yo no la voy a contar igual. Y a mí hay cosas que me dan rabia, que como ya están tan contadas, ¿qué pasa? Que, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿No te lo puedo contar otra vez? Claro, es como, jolín, me has quitado el derecho a mí a contar esto, yo también lo quiero contar, porque es una cosa que me parece muy guay, que me interesa mucho, que me interesa explorar a mi manera, y jolín, no voy a renunciar a hacerlo. Mira, un ejemplo súper claro es la escena de la Bella Durmiente cuando entra Maléfica al bautizo de Aurora y todo el mundo se queda como, oh, y lanza la maldición y no sé qué, y es súper bueno. Sí. A mí esto me encanta desde que era súper pequeña, pero es una escena muy típica en los cuentos de hadas, pues de los hermanos Grimm y demás, y luego obviamente la escena icónica de la película de Disney, ¿no? Y a mí siempre me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención, me llamaba mucho la atención Maléfica, quería explorar pues lo que sentía a un lado, lo que sentía al otro, es una cosa que desde pequeña me llamaba mucho la atención. Y el año pasado publiqué una novela que se llama El Jardín de Hierro, que va de hadas, y la primera escena es eso tal cual. Dije, mira, o sea, es una hada medio corrompida entrando en un bautizo y maldiciendo todo lo que se le pone por delante, básicamente. Entonces... Lo hiciste, lo contaste. Lo hice así tal cual. Entonces, claro, la gente me dice, guau, pero esto es como yo. Sí, un guiño a la Bella Durmiente, un guiño. Pero en realidad no, en realidad es que yo quería contar eso y es que, a ver, es una cosa tan característica del folclore europeo y de la tradición europea en el género, si queremos llamarlo así, de cuento de hadas, que digo, jolín, es que durante los últimos 500 años esto lo ha contado un montón de gente, y ¿qué pasa? Que ahora porque hay una peli que es súper icónica y súper preciosa yo no lo puedo contar porque todo el mundo lo identifica, pues yo lo voy a contar igualmente. Y claro, lo conté igualmente. Y porque me apetecía, es que era una cosa que yo también quería contar, yo también quería sumarme a esa cosa. Entonces lo hice así tal cual. Es que lo hice tal cual y ya te digo, primera de esa novela, es el prólogo, si no voy mal, y me quedé tan ancha y lo disfruté un montón. Se juntan aquí dos cosas que me gusta que siempre incidamos en ellas, que es, uno, como autor tú tienes que disfrutar y tienes que hacer lo que te gusta, ¿sabes? Y luego dos, que tú has dicho una cosa, que yo he hecho un proceso de introspección, por lo tanto, aunque esté contando el mismo, digamos, arquetipo, entra un señor y maldice a otra señora porque le ha cuadrado esa mañana que quiere maldecir a alguien, siempre lo voy a hacer desde otra perspectiva porque
yo he tenido otras experiencias, que el que escribió la otra historia que tú has leído, que es parecida. Entonces, me parece súper guay eso. O sea, claro, es que luego encima eso es muy interesante y hay un juego que no se encuentra en otras narrativas que no son tan típicas, porque yo juego con el hecho de que el lector va a esperar una cosa muy concreta y yo sé exactamente lo que está esperando. Claro, entonces puedo jugar con eso, puedo aprovecharlo para darle una vuelta y que sea sorprendente, o puedo aprovecharlo para, no sé, para tirarte sus expectativas y decepcionarle, pero no decepcionarle en plan, uy, qué mal me ha parecido esto, sino apelar un poco a su ilusión y destrozársela un poquito dándole otra cosa más dura. Bueno, no sé, se pueden jugar de muchas maneras, ¿no? Con la afición, cuando el público ya, tú sabes que está contando con algo muy concreto. Además, es lo que tú has dicho, que cada persona lo va a contar de una forma distinta. Y luego, ya digo, esa escena en mi caso es solo el prólogo y a raíz de ese prólogo se desgrana y tiene lugar el resto de la historia. Entonces... sí, que solo el comienzo, que no sabes nada realmente. Es algo que conoces que da pie a algo nuevo. Y, efectivamente. Pero me ha gustado mucho coger la historia y destrozarla. Claro, tiene su interés ver una historia nueva que parte de algo que tú ya conocías, como es una escena, pues eso, de una bruja o un hada maldiciendo al recién nacido, hijos de los reyes, no sé qué tal. Pues eso, yo creo que tiene mucho interés y que es muy, no sé, tiene pues como su... Que tiene potencial, claro. Que hay unas ramificaciones posibles ahí, sobre todo por lo que has comentado al principio, ¿no? Que dices, esta historia a mí siempre me ha gustado mucho, me ha parecido una escena muy interesante, pero sobre todo te ha parecido interesante porque tenías las diferentes perspectivas que se podían sacar de ahí, ¿no? De por qué está haciendo esto, cuál es... Sí, sabemos el lado yo qué sé, de la bella durmiente, era la que has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Se me dio la bella. Pero también tampoco sabes la historia de Maléfica, que luego, bueno, claro, de hecho, esta misma idea es buena y lo sabemos porque sacaron una peli de Maléfica sin ir más lejos. Claro, es que es una cosa como muy icónica y muy, muy guay. Además que, aparte de eso, mis personajes, aunque los roles los estén desempeñando muy basados en el rol que tenía Maléfica, o en el rol que tenía la Aurora, o en el rol que tenía el Rey y tal, es el rol, no el personaje. Los personajes de mi historia son distintos. Por lo tanto, los pensamientos que les pasa por la cabeza en ese momento no tienen por qué ser idénticos o un reflejo al que podría haber tenido el personaje que tú ya conoces, pues de una lectura que hiciste de los hermanos Grimm, por ejemplo, o de la peli de La Bella Durmiente. No tiene por qué coincidir, porque esos personajes sí que son míos y tienen sus circunstancias particulares. Lo que se repite es el rol, pero eso solo es como un medio para hablar de otras cosas. Y es lo que a mí me apetecía. Y ya os digo que yo lo disfruté un montón y me quedé súper ancha. Hombre, el problema fundamental de esto no es el hecho de empezar una escena que digamos que de alguna manera sea icónica. O sea, llega un punto en el que las historias han sido contadas tantas veces que es que todo, o sea, que todo al final, con el tiempo y con el uso, se transforma en un tropo. Y la historia no es si tú empiezas con una escena, y esto me gusta que también lo escuche la audiencia, ¿no? Una escena que puede resultar, pues, común, ¿no? Un lugar común, digamos. El problema es cuando terminas el libro y te sientes exactamente igual. Como que no has encontrado nada nuevo en esa historia, ¿no? O sea, ese es el deber del autor de coger y, como decías tú, de coger y decir, oye, mira, empezamos aquí y luego ya verás. Exacto. O sea, lo interesante de los clichés no es desterrarlos en plan, uy, no, esto es un cliché, no quiero saber nada de clichés, sino que, aun siendo clichés, algo que conoces, sigan emocionándote, estén planteados y ejecutados de una manera que te resulte sorprendente, que juegue un poco con tus expectativas y, por lo tanto, no sé, te deje un poco con la boca abierta porque, ostras, sabiendo cómo es este cliché y lo que supone normalmente, no esperaba que acabara así tal cosa. No sé, que cuando termines, pues eso, no te quedes indiferente. El tema, o sea, los clichés no tienen que desterrarse, tienen que reinventarse. A mí, jolín, hay clichés, tropos que me gustan un montón, que no me gustaría que de repente en los próximos libros que vaya a leer ya no estén, porque, uff, es que esto ya lo hemos hecho mucho. No, a mí dame esto, a mí esto me gusta. Que, jolín, si son clichés son por algo, es porque gustan. Mucho. El maestro tiene que morir. El maestro tiene que morir, pero...
O sea, Claro, es que hay cosas. si sobrevive, para mí no es fantasía. O sea, Que matar al maestro. Pero hay una cosa que es cierta, y es que, por ejemplo, una historia que estoy escribiendo yo ahora mismo, me pasa mucho que claro, a ver, esto lo has dicho, Gemma, además al principio del programa. Bebemos de una serie de construcciones que las tenemos tan arraigadas en nuestro sistema, digamos, en nuestro ADN, que salen solas. Pero una vez uno las detecta y las encuentra y sabe que lo está haciendo, cuando analiza su historia, que pasa a menudo, oye, mira, he metido este personaje aquí y va a hacer esta función. ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿No? ¿Qué más podemos hacer con esta parte de la historia? A ver, un momento. Estoy viendo que esto va a ir por los mismos derroteros de siempre. Y de hecho empiezas a coger y dices, anda, a lo mejor precisamente la gente se está esperando que esto vaya por aquí porque este tipo de personaje representa esta cosa. Pero a lo mejor podemos matar al mentor. Claro, es que es totalmente eso. Hay una serie de tramas o una serie de tipos de relaciones entre personajes o una serie de personajes que tienen como su código y tú te has criado con él e inconscientemente lo has asimilado tanto que a la hora de tú reproducirlo no te planteas que hay X cosa que podría ser diferente, simplemente vas con lo que te sale, y lo que te sale muchas veces ganarías si le dieras una vuelta de tuerca y hicieras algo contrario a lo. Pero para hacer eso tienes que ser consciente de que lo que estás haciendo es seguir un trazo que ya han llevado a cabo muchos otros escritores o cineastas antes que tú, y ser consciente de que si te está saliendo a ti también es porque lo has consumido desde que eres pequeño y lo has interiorizado. Cuando eres consciente de eso es mucho más fácil sorprender, es mucho más fácil darle la vuelta a algo y convertirlo en novedoso. Entonces, no sé, eres más libre a la hora de crear porque tienes más posibilidades en mente. Eres más consciente de lo que puedes hacer y de lo que no, de lo que se ha hecho y de lo que podría hacerse. Y la libertad a la hora de crear es, jolín, es que es lo más, o sea, es lo que más enriquece y es de lo que más se beneficia la obra en conjunto, de la libertad del creador. Así que sí. Me gusta bastante que esto se está yendo un poco por un derrotero que me gustaba explorar, que quería explorar hace tiempo, que es el tema de cómo, pues eso, de cómo influyen, ¿no? en las cosas que creamos, los gustos, pues eso, las culturas que visitamos, los sitios por los que pasamos, y cómo al final uno coge de esto, que al final era el mensaje del programa, que uno coge de todas estas cosas las partes que le interesan, que le interesa contar, y luego desarrolla a través de ahí, ¿no? Creo que lo dijo además David Gil en un programa, igual cuando hablábamos justo también del tema de las culturas, ¿no? Oye, es que yo no quería hacer una ficción histórica, pero me la atribuyeron. O sea, no quería hacer una novela histórica, yo quería hacer una ficción histórica, y no implica esto que mi novela se transforme porque yo coja estos elementos en historia, ¿no? Lo que pasa es que David, lo que le ocurre es que es una persona metódica que trabaja mucho en profundidad el realismo, porque lo que busca es realismo. Pero claro, hay esa línea, ¿no? entre coger cosas y ser fiel al origen que tienen y luego pues trabajar sobre ellas, ¿no? Con el desarrollarlas, que bueno, pues intentar simplemente adaptar el 100% de los elementos que cogemos, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que he comentado antes, que, bueno, a ver, hay una parte, sobre todo cuando empiezas tan joven a escribir o a crear, que las obras son también parte de tu proceso de entender el tipo de storyteller que eres, o de escritor o de persona que cuenta historias. Y creo que es importante, se publique o no, eso es secundario. Creo que es importante no obsesionarse con es que quiero que esto sea así, o esto quiero que sea asá, o esto es que quiero que sea más novedoso. Chico, no, tú haz lo que te esté pidiendo el cuerpo, porque eso te va a servir más adelante. Te va a servir para tener un poco más claro qué clase de cosas pues te gusta contar y de qué se beneficia también tu escritura, porque hay un montón de formas de escribir y de contar una historia, un montón, y todos tenemos la nuestra.
Y hay cosas que se benefician más de un estilo o de otro. Y saber identificar eso también viene muy bien. Entonces, todo lo que sea escribir cosas y darnos cuenta de que nos está gustando, nos ayuda a crecer, a aprender, aunque no tiene que ser una historia súper original, ni tiene que ser una cosa guau, súper novedosa, simplemente tiene que servirnos a nosotros, ¿no? Para entender lo que es la escritura. Es que es una cosa muy íntima, en realidad. Eres tú con tus ideas, y si luego hay gente que las lee, pues bueno, puede haber gente que las lea y puede que no, pero lo que tú estás haciendo con tu historia, con lo que quieres contar, eso ya queda y ya te sirve a ti como autor. No vas a fallar nunca si lo haces de esa forma, está claro. Yo he escrito una cantidad de cosas, o sea, muchísimas cosas que no se han publicado nunca ni se van a publicar, y todas me han servido. Y seguramente yo no habría llegado yo qué sé, a Arena Roja si antes no hubiera escrito otras cosas que no tuvieron más finalidad que enseñarme a mí misma el tipo de escritora que soy un poco. Y eso que todavía lo estoy descubriendo, no os penséis. No creo que dejes de hacerlo, ¿no? O sea, claro, nadie lo hace. Claro, es que es una cosa muy progresiva que además cambia a medida que tú vas pues, creciendo, madurando, envejeciendo, lo que sea. Entonces, pero yo, por ejemplo, tengo una biología que se llama Legado de Reyes, que es una historia súper simple, muy... o sea, bebe muchísimo del ciclo del rey Arturo, típica premisa de la auténtica, que la despachan antes de tiempo, luego lo tiene que recuperar, no sé qué. Bueno, nos han contado esto 1000 veces. Y yo, no sé, necesité, o sea, quería conocer a la Gemma que iba a contar esa historia. Quería saber cómo contaba yo esa historia que en realidad yo también conocía y tantas veces me habían contado. Quería verme yo en ese papel. ¿Cómo lo haría yo? Porque yo sabía que no lo iba a hacer igual que lo que había visto hasta el momento, porque nadie hace las cosas exactamente igual. Y lo hice, ya os digo, es una historia bastante sencillita, tal, obviamente tiene sus cosas más propias o novedosas y tal, los personajes obviamente y demás, pero lo que viene siendo el argumento no es una cosa ahí súper tal. Y precisamente como no me parecía una cosa, como es una cosa, fue un ejercicio muy mío de quiero contar esta historia porque de verdad me apetece explorar esto, aunque ya lo conozca y tal, pero quiero verme a mí misma haciéndolo, la publiqué con una editorial indie. Es que estuve súper cómoda con eso porque era como, bueno, esta historia sí que la va a leer quien quiera sí o sí o sí, o sea, claro. De verdad tenga mucho interés porque no vas a encontrártela en librerías, ¿sabes? Vas a tener que ir a la web de la editorial o a las librerías muy concretas que tengan acuerdo con la editorial, pero no es una novela que yo quisiera lanzar al mundo en plan, oh, mírate esto, no sé qué, no, era una biología muy, pues eso, como muy personal para mí porque era un ejercicio, era algo que yo era consciente que no era la gran cosa, entonces yo estuve súper cómoda con el hecho de que no tuviera una mega proyección, una proyección más bien modesta, y aún así ha tenido mucha gente y ha gustado mucho. Y yo creo que es por esto, porque yo lo disfruté un montón cuando lo hacía, y eso, quieras que no, se transmite, o sea, queda en la escritura y se nota. Creo que como yo me lo pasé bien, creo que el lector le llega un poco de esa actitud con la que yo lo hice, actitud pues más desenfadada, más de ver aquí qué tal, más de utilizar clichés y darles un poco la vuelta a ver qué era capaz de hacer, qué no, y eso. Entonces sorprende que aunque tú pienses que no estás haciendo ahí la gran cosa, si le pones alma e interés genuino, sale algo que merece la pena. Para ti, sobre todo, y que luego seguramente gustará a alguien más. O sea, tiene capacidad para gustar a alguien más, aunque sea una persona. Porque hay ahí, pues eso, alma, interés. Y sirve un montón. Y vamos, que yo lo sigo haciendo. Yo hay un montón de cosas que escribo, a lo mejor no son novelas, pero sí que tengo textos largos de cosas que quiero escribir yo que no necesito que se publiquen ni que formen parte de algo que vaya a ver a la luz. Simplemente quiero verme a mí misma escribiendo esa cosa. Quiero ver cómo lo voy a hacer porque, no sé, me ayuda a saber mejor por dónde van los tiros de mi escritura y no hay que obsesionarse mucho con esas cosas tampoco. Oye, pero, joder, me gusta muchísimo
que está remarcando eso, ¿no? Que hace falta mucha introspección para dejar claras unas ideas, para dejar claro por dónde quieres ir tú, qué estás aprendiendo con cada libro. Y el ejemplo que has puesto me encanta, el de la leyenda artúrica, porque es bastante habitual pensar que la leyenda artúrica es única y es canónica y realmente es un cuento pasado y hay miles de versiones, o sea, novelas. La leyenda artúrica hay pues decenas y decenas que a lo mejor conocemos más el Cíclope, Pendragón y no sé quién, no sé cuántos. Si no te digo yo que no. Sí, pero que es una materia más en eso, en la herencia del rey, otro más en los incestos raros que había en Camelot. Sí. A ver, es que es un material en el que ha participado muchísima gente a lo largo de muchos siglos. Empezó siendo poemas, empezó también en unas crónicas históricas de finales de la Alta Edad Media. O sea, es que tanta gente ha participado en eso, tantos escritores distintos, tan muy separados en el tiempo, porque es que el ciclo, o sea, la materia de Bretaña, el ciclo artúrico y tal, pues comienza siglo IX, X, en el siglo XV la primera novela de Thomas Malory sobre el ciclo artúrico, que es la primera novela del ciclo artúrico que hay, porque hasta entonces todos son pues cantares. Y hay una distancia entre unas obras y otras de siglos. Luego tenemos el siglo XIX también, con toda la vuelta al romanticismo y demás, toda esa mirada atrás, se rescatan un montón de relatos artúricos y se cuentan la misma cosa de mil formas diferentes. De mil formas diferentes, efectivamente. Claro, es que lo más típico, todos tenemos en nuestra cabeza la imagen del rey Arturo sacando Excalibur de la piedra, y si ahondamos un poquito más en el ciclo artúrico, también tienes la imagen de la dama del lago tirándosela desde el lago a Excalibur a Arturo y dices, a ver, pues un poco, yo aquí tengo el timing, no lo tengo muy claro. ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es el canon real, no? Exacto, pero es lo que tienen las ficciones con un componente mitológico. La mitología clásica, la grecolatina es igual, hay un montón mogollón de historias, luego las versiones, porque los autores clásicos lo contaron de esta manera, aunque la tradición lo contaba de otra, no sé qué, te fías más de esta versión, más de aquella. Las narrativas y las ficciones que tienen un componente mitológico, y Star Wars, en mi opinión, entra dentro de estas narrativas. Totalmente. Porque también es una obra que se prolonga mucho en el tiempo, 40 y tantos años, no es tanto en comparación a los siglos que lleva el ciclo artúrico o la mitología grecolatina, pero bueno, para los 40 y tantos años es bastante, y encima es una obra en la que ha participado muchísimos autores, no solo George Lucas, que es el creador, sino otros cineastas, y luego en literatura muchos autores diferentes. Y tiene también el factor de hay una parte que es más leyenda, otra parte que es más canon, esto se ha contado 3 veces de forma diferente, cuál es la buena, la gente se queda con la que quiere. Para mí también tiene un poco ese componente. No, pero me ha encantado la analogía que acabas de hacer porque se parece bastante. Hombre, claro, la diferencia, bueno, hay diferencias, ¿no? Obviamente sí. Bueno, quién sabe, a lo mejor vienen los aliens en el futuro cuando ya no hay humanos y se encuentran todas las películas de Star Wars y se piensan que vivíamos así. No estaría mal. Pero ojalá. Pero bueno, pero que en verdad es una analogía muy clara por eso, ¿no? Porque al final, pues eso es las autorías, las versiones. Luego, en el mismo Star Wars hay diferentes versiones de lo mismo, igual que, por ejemplo, lo que ocurre después del Retorno del Jedi, que en esto no me quiero meter ahora, porque si no el podcast va a durar 2 horas, pero, y además estamos acabando, pero lo que ocurre después del Retorno del Jedi, se hicieron una serie de 20 novelas sobre unas criaturas que se llamaban los Yuzambong o no sé qué, y que eso completamente ha cambiado ahora con las nuevas películas, ¿no? O sea, se ha hecho un borrón y cuenta nueva y es un futuro alternativo, digamos, pues en el fondo esto es lo mismo, ¿no? Sí. Y claro, al final pues depende de la versión que uno le interese más sacar y claro, y ya está, y lo que quiera escribir, ¿no? Pues me gustaría que le dieras algún consejillo a la audiencia antes de pasar al libro de la semana y que nos recomiendes una lectura así que te haya gustado hace poco. Vale, a ver, consejo. Como seguramente a raíz de todo lo que yo he comentado, esto es bastante predecible, pero el consejo es hacer mucho esa introspección, porque de verdad creo que es muy útil conocernos a nosotros mismos en ese ámbito, en el ámbito creativo.
Sí. Y bueno, leer mucho obviamente es como el consejo estándar, ¿no? Pero es que de verdad que es muy importante, leer mucho es muy importante. Y hacer esos ejercicios de introspección sería mi consejo. Muy Querer bien. entender un poco por qué escribimos, que eso no es una pregunta tan fácil de responder, en plan, ¿por qué No, no lo escribes? es. No lo es. No es tan fácil de responder, ¿eh? A mí me costó bastantes años dar con la respuesta, en mi caso, porque encima luego cada uno tiene su caso, o sea, su Claro, respuesta. claro. No hay una para todos, Claro, no es one size, claro, one no es size el fits mismo, all. el motivo no es compartido, es particular e individual. Claro. Entonces, eso yo creo que es muy útil a la hora de enfrentarnos a, pues, yo literario y a nuestras ambiciones literarias o creativas. Creo que es... Muy bien. Pues me parece un gran consejo, la verdad. Me Y alegro. que la gente lo siga y que piensen por qué. Por qué hacen lo que hacen también y por qué el ser humano actúa ante ciertas Claro. situaciones, ¿no? Si lees un libro que te emociona un montón, que vamos, te obsesiona, pregúntate por qué y por qué Eso, ese libro. eso. Porque tú eres capaz de identificar que la calidad literaria de un libro, desde un punto de vista pues, lírico y del lenguaje, puedes identificar que es la misma. Y a lo mejor un libro, pese a tener la misma calidad, en ese sentido, te emociona mucho más que otro, pues pregúntate por qué es lo que ha hecho que este libro te vuelva loco y este del mismo autor, por ejemplo, no tanto. No sé, yo eso sí que son cosas a las que le doy vueltas y que creo que me ayudan a ser mejor autora. Así que ese es mi consejo. Muy buen consejo, señor. Pues que lo pongan en marcha y cuéntanos una novela que te haya gustado, una recomendación. Pues mira, yo os voy a contar la novela que más me ha gustado este año, que en realidad fue una relectura mucho, porque fue una novela que tuve que leer para la carrera y no me daba tiempo porque tenía el examen, entonces lo que hice fue mirármelo súper rápido como pude, saltándome páginas, diciendo, es que me van a examinar de esto y no me da tiempo porque en las carreras de filología te bombardean a lecturas, no son conscientes, se piensan que, yo qué sé, que nos pasamos, que dormimos mientras leemos o algo así, porque es que si no, a mí no me salen las cuentas. Entonces... Tuve que leerme La Edad de la Inocencia, no me lo leí, pero al año siguiente, que fue este año, sí me lo leí y me lo leí ya con calma porque tenía que hacer un trabajo sobre él y además tenía la deadline bastante espaciada y tenía tiempo y tal, y lo leí y me encantó, o sea, me gustó muchísimo, 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 de hecho se convirtió en mi libro favorito, desbancando el retrato de Dorian Gray. Y me gustó un montón, es que me gustó muchísimo, me pareció un libro como muy inteligente, muy, muy sensible y muy lírico y me gustó mucho, la verdad. Es mi recomendación, La Edad de la Inocencia de Edith Wharton, que este año ha hecho 100 años que se publicó, o sea que no hay excusa. O sea que no es de ayer el libro. No, bueno, la verdad es que tiene ya pues su tiempo, pero bueno, está muy bien. A mí me encanta, también es un gusto muy personal por lo que a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, si me preguntáis, pues esa ha sido mi mejor lectura del año, así que pues eso. Claro. Bueno, y aparte para la audiencia, que sepan que pueden encontrar El Jardín de Hierro de Gemma Bonin, que es tu última novela, ¿verdad? La Shameless Self-Promo siempre se me olvida, pero sí, mis libros... Eso estamos nosotros. Mis libros, pues eso, están en librerías, grandes superficies. El Delegado de Reyes, que son 2, ya no, porque quebró la editorial hace un mes o 2, no recuerdo exactamente, entonces se van a retirar. Pero bueno, los demás están todos disponibles y nada, si a alguien le llama la atención o le apetece, pues ahí los tienen. Muy bien. Y es Gemma Bonin con 2 Ns, ¿verdad? Porque esto me parece a mí que Internet a veces no lo coge bien. Ya, bueno. He visto por ahí. No es tan raro y de hecho la gente no lo pronuncia nunca con las 2 Ns y eso que es un fonema que existe en castellano porque, vamos a ver, lo tenemos en innovación, en ennegrecer, yo qué sé, es una cosa que existe, no es una cosa súper rara, pero bueno. Es un extranjero, ¿no? No sé, es Bonin y, a ver, es que es un apellido mallorquín. Anda, significa, si lo traduces, es buen niño, no tiene mucho misterio. Bueno, pues mira, ha quedado solucionada la duda porque yo lo estaba pensando y digo, ¿de dónde vendrá? Porque tengo un amigo también que se apellida Bonin y decía... Pues mira. Mallorquín. Gracias por solucionarme la duda. Pues de nada. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Gemma, por pasarte por aquí. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, me ha encantado. A ver si te liamos para un futuro. Pues ya me buscáis y ya vemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Nosotros nos vamos, pero a vosotros toca poneros a escribir y nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube, y nuestra web www.30teclasporhora.com, que es donde está nuestro contenido. Además, puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales, aunque somos más activos en Twitter. Si tienes alguna propuesta, eres escritor y te interesa participar como invitado o simplemente quieres mandar un comentario, puedes escribirnos a 30teclasporhora@gmail.com, todo en letras y sin números. Y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir.